y para que realmente el culto que viene puedan venir. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15. Éxodo 3, versículo 15. Es un solo versículo, pero quiero centrarlo acá porque en realidad tendríamos que leer todo. Tendríamos que leer todo Éxodo 3, pero vamos a centrarlo acá para ver qué Dios nos quiere decir en esta tarde. Y preste atención porque hay muchas cosas para desarrollar en esto. Y dice así la palabra del Señor, y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hasta acá es el versículo que yo quiero leer, pero ya les dije que tendríamos que haber leído todo. Y en realidad tendríamos que leer muchísimo, porque este diálogo que está teniendo Dios con Moisés es la culminación de una promesa que le hizo Dios a Jacob 430 años después, 430 años antes, cuando Jacob no tenía hijos, cuando le decía que un siervo iba a heredar todo lo que él tenía, y Dios le dijo que iba a tener un hijo, que iba a tener descendencia, y que esa descendencia se iba a multiplicar como las arenas del desierto o como las estrellas del firmamento. Pero fíjese esto y entienda que este versículo es la culminación de una promesa de 430 años antes. Fíjese cómo es el tema. Estamos hablando de un cumplimiento de la promesa de Dios. Y las promesas de Dios son sí y amén. Y fíjate una cosa, si a Dios te prometió que estarías con vos todos los días de tu vida, y estas son palabras de Jesús, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos amedrentamos? ¿Por qué vemos más grande el problema que la solución que Dios nos puede dar? ¿Por qué entramos en el juego de Satanás? ¿Por qué entramos en la pérdida de fe? ¿Por qué entramos en la desazón? ¿Por qué entramos en el no puedo? Si Dios nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Sabe por qué? Por nuestra propia debilidad, por nuestra propia poca visión que nosotros tenemos. Porque si nosotros cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, esto es algo que tenemos que entender. El Señor tiene que abrir nuestros ojos, porque Él nos prometió la victoria, y la victoria la vamos a tener. Pero no nos olvidemos que vamos a tener la victoria después de una guerra. ¿Cómo vamos a tener victoria si no tenemos una guerra primero? ¿No sería victoria entonces? ¿Cómo vamos a vencer al enemigo si no tenemos un enemigo? ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿No se da cuenta de esto usted? Si usted está en guerra, alégrese porque va a tener la victoria si usted permanece fiel a los parámetros de Dios y a lo que Dios pide. La victoria la vamos a tener. Llueva, truene, se levante quien se levante, la victoria la vamos a tener. Y fíjese qué tremendo que es esto, este capítulo de Éxodo 3, que habla del llamamiento de Moisés. Cuando lo llama Dios a Moisés, y fíjese todo lo malo que pasó entre medio, porque Dios le promete un hijo a Jacob, y le dice que su pueblo, que su descendencia, iba a ser dominada o sojuzgada 400 años
dijo que iba a ser esclavo, pero después dijo que los iba a rescatar y que los iba a llevar a una tierra de bendición, a una tierra donde fluía leche y miel. Esa es la bendición que Dios te va a dar a vos si vos permanecés fiel en el lapso de la guerra que te toca vivir, en el lapso de la guerra que me toca vivir. Si yo aflojo, jamás voy a tener la victoria. Yo tengo que seguir peleándola y tengo que seguir estando agarrado con uñas y dientes a las promesas de Dios, así como hizo Jacob. ¿Sabe cuántos años después le nació el hijo que Dios le había prometido? 25 años. 25 años él esperó que se cumpliera la promesa que Dios le hizo. Y sin embargo el hijo vino. Y el hijo creció, se multiplicó, pero tardó 25 años. Y después se fueron multiplicando, después tuvo muchos hijos, los hermanos vendieron a uno, todos sabemos la historia de José. José se hizo casi tan grande como el faraón de Egipto, y después José llamó a su familia, porque había una hambruna muy grande, y los trajo a Egipto. Y entraron 75 personas a Egipto. 75 personas. Y mientras José vivió, prosperaron, se multiplicaron, crecieron, hicieron montones de cosas, pero José murió. Y después se levantó otro faraón que ya los tomó por esclavos al pueblo de Israel. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo de Faraón de Egipto? ¿Tiene idea? 144 años fueron esclavos. Y ya sabemos que los hacían construir ladrillos, que los sojuzgaron, que hicieron las pirámides, que hicieron montones de cosas. Y sin embargo, el faraón de Egipto quería destruir al pueblo de Israel. Le dio órdenes a las parteras de que mataran a los bebés varones, y las parteras tuvieron temor y no lo hicieron. Y después nació Moisés y lo escondieron 3 meses, y cuando ya no lo pudieron tener, lo pusieron en una canastita, lo pusieron en la orilla del río, lo recogió la hija de Faraón, lo crió como hijo de él, y Moisés creció, se fortaleció y fue un sabio de Egipto. Pero él sabía que era hebreo. Él sabía. Y en un momento él se va de Egipto, se casa, y cuando empieza a cuidar ovejas, y cuando él estaba cuidando ovejas, llega a Horeb, el monte de Dios, y él ve una zarza que se prendía fuego, pero no se consumía. Entonces él dijo, voy a ver qué es esto. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová y Dios habla con él. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y se produce un diálogo entre Dios y Moisés, que culmina con esto. Y cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres?, le dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía que era hebreo, pero él no conocía a Dios. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, cantamos alabanzas, pero no conocemos realmente a Dios. Porque ¿sabés una cosa? Si realmente conociéramos a Dios, en el medio de la guerra, en el medio del problema, estaríamos alabando a Dios, glorificando a Dios y esperando la victoria de Dios. Y no andaríamos llorando por los rincones
no andaríamos nerviosos, no andaríamos tomando pastillas, no andaríamos diciendo Dios me abandonó, o no veríamos tan grande a nuestro enemigo como nosotros lo vemos. Porque sabés una cosa, más grande es Dios que tu enemigo. Yo que a usted le daría un regalo de aplaudir, le aplaudiría a Dios. Él es mucho más grande que tu enemigo. Pero ¿sabés una cosa? Vos lo tenés que creer. Vos lo tenés que creer. Porque si vos realmente dudás, y este es el tercer domingo que los decimos, cuando vos dudás matás tu fe. Es la tercera vez que lo digo, en 3 domingos distintos. Cuando vos dudás matás tu fe. Y entendelo y grabátelo acá. Apartá la duda de tu vida. Apartá todo aquello que se levante y que te hace dudar. Apartalo de tu vida. Porque cuando vos dudás, matás tu fe. Eso entendelo. Y entendelo de una vez por todas. Porque si es la tercera vez que se dice, es porque todavía no lo entendiste. Todavía no lo entendiste y no lo estás viviendo. ¿Te das cuenta? Donde vos dudás, matás tu fe. Y fíjese que cuando Moisés le dice, yo me voy al pueblo a tus hijos en Egipto, y si me preguntan, ¿quién sos? Si me preguntan, ¿cómo te llamás? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el único, el eterno. Y después agarra y dice, yo soy Jehová. Hay muchos que esto no lo saben, pero el hebreo antiguo no tenía vocales. Y Dios se lo llamaba con 4 letras, con la Y, con la H, con la W y la H. Después cuando se convirtió el hebreo al latino, se le pusieron las vocales y así quedó Jehová. Pero él antes se llamaba Yo Soy, porque venía del verbo ser. El YHWH. Yo soy y no hay más. Yo soy y ese es tu Dios. Y ahora fíjate qué tremendo, ¿no? Porque entre medio de esto estamos hablando de 430 años de lucha del pueblo de Israel. 430 años de guerra, de lucha, de oprobio, de esclavitud. ¿Y saben lo que hacían ellos? Ellos oraban y buscaban de Dios. ¿Y por qué? Porque dice el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que hace el faraón de Egipto. He visto lo que hace el faraón de Egipto. Quiere decir que Dios ve todo lo que a vos te hacen, todo lo que vos haces y lo que yo hago, incluso lo que vos pensás, lo que yo pienso, ante sus ojos no se oculta nada. Él sabe todo lo que pasa. Pero fíjese qué tremendo que es esto, porque dice en el versículo 7, por eso le dije que habría que haberlo leído todo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, este es el versículo 7, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo no se quedaba callado, perdón, el pueblo no se quedaba en una posición pasiva, sino que el pueblo le clamaba a Dios y le pedía su socorro, le pedía su ayuda, le pedía la salvación de ellos. Les presentaba todo lo que les hacían, todas las miserias a las cuales los sometía Faraón, y esperaban su ayuda. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a clamarle a Dios,
y no ponerle condiciones, porque jamás seguramente el pueblo se imaginó que Dios iba a mandar a Moisés y a su hermano Aarón. Jamás se imaginó. Ellos pedían y clamaban ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedir la misericordia de Dios y clamar por su ayuda y no ponerle condiciones. Cuando nosotros le pedimos a Dios, sálvanos, sálvanos, no le estamos poniendo condiciones, porque vos estás en problemas, yo estoy en problemas, el pueblo de Israel estaba en problemas, pero ¿sabés una cosa? Dios estaba preparando a un Moisés que lo libertara. Y así como vos estás en problemas y como yo estoy en problemas, y si nos permanecemos fieles, Dios va a preparar un Moisés que nos va a libertar de todas las malas situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Denle un aplauso a Dios. El problema es que nosotros tenemos que esperar que aparezca ese Moisés, que puede ser cualquiera. ¿Se da cuenta? Cualquiera que venga a ayudarte, que venga a socorrerte, puede ser un enviado de Dios, aún sin saberlo, porque va a venir a socorrerte. Hace muchísimos años atrás, 32 para ser exactos, nosotros vivíamos en un anexo de una iglesia y éramos extremadamente pobres. Éramos extremadamente pobres y el día que no teníamos qué comer, ¿sabe una cosa? Apareció una hermana, la hermana Rosita, con 2 bolsas de comida y nos dijo, esto lo sentí, yo lo traigo porque entiendo que Dios me pidió que le traiga esto a mi hermano. Y yo me largué a llorar porque ese día ya no teníamos que comer. Y en ese caso, ella fue nuestro Moisés en ese momento. Y ahora, cuando vos estás en problemas, cuando a vos te está pasando algo malo y viene alguien que te socorre, alguien que te da una mano, ese es el Moisés que envió Dios para sacarte de esa situación. Entonces no te desesperes, clama, busca de Dios, dale tu guerra, dale tu lucha y esperá la respuesta de Dios y la victoria de Dios y dale las gracias porque viene la victoria. Eso lo tenés que entender, porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiá, yo vencí al mundo. Entonces, dale las gracias a Dios por la victoria, dale las gracias a Dios por la liberación de tu vida, dale las gracias a Dios por las cosas buenas que van a venir, dale las gracias porque si hoy no tenés, el día de mañana te va a llevar a esa tierra que fluye leche y miel, vas a estar en bendición, hoy te sentís en maldición, hoy ves tu vida negra. Dale las gracias a Dios porque Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar mi vida, Él te va a dar poder, te va a dar la autoridad y vas a poder vencer todo lo malo que estás viviendo ahora. Pero, si permaneces fiel a Él, tenemos que permanecer fieles. La palabra nos enseña, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Está hablando de la vida eterna, de la corona en la vida eterna, pero también lo podemos traer un poco más cerca. Y la corona de vida es la victoria sobre lo malo que te está pasando ahora. Pero vos tenés que permanecer fiel. ¿Te das cuenta? Vos tenés que permanecer fiel. Y cuando te vengan los pensamientos de mal, los pensamientos de desánimo, los pensamientos del no puedo, Dios me olvidó, reprendelos en el nombre de Jesús. Porque si Él dice, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin, ¿cómo vas a pensar que Él te olvidó?
¿Cómo lo vas a pensar? Lo estás tratando de mentiroso. ¿Te das cuenta? Estás cayendo en el juego del diablo. Si él te dice que va a estar, ¿cómo vos vas a decir que te dejó? ¿Te das cuenta? Lo estás haciendo mentiroso. Si dice, sé fiel porque yo te voy a bendecir, ¿cómo vas a decir, él no me va a bendecir? Pero tenemos que ser fieles a él. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Son palabras de Jesús. Fíjate, el tiempo de lucha que vos estás viviendo, el tiempo de guerra que yo estoy viviendo, es el tiempo en que Dios está preparando la solución a tu problema y a mi problema. Porque Israel estuvo siendo esclavo 144 años de Faraón, pero en ese tiempo Dios, estaba preparando al libertador, Moisés. ¿Te das cuenta? En el medio de la esclavitud de Israel, Dios estaba preparando la solución, Moisés. Y en el medio de tu problema, vos le tenés que dar las gracias al Señor, porque Él está planeando la solución a lo que te está pasando. No te dejaré ni te desampararé. El problema es que nosotros tenemos que poner en movimiento nuestra fe. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. ¿Y sabes cómo pones en obra tu fe, en movimiento tu fe? El Señor me va a ayudar. Yo estoy tratando de ser fiel. El Señor me va a socorrer. El Señor me va a bendecir. E ir buscando la forma y el poder ver la mano de Dios que viene sobre tu vida. Porque si vos te quedás durmiendo, rascándote el ombligo, jamás vas a salir adelante. Jamás. Entonces vos tenés que poner tu fe por obra y salir a buscar la bendición de Dios, así como el pueblo de Israel en el desierto salía todos los días a buscar el maná que caía del cielo. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos tener una actitud pasiva. El Hijo de Dios tiene que ser un guerrero, porque el Hijo de Dios está peleando contra las huestes del mal. El Hijo de Dios está luchando contra el reino de las tinieblas. Y el Hijo de Dios tiene que entender que la victoria es nuestra, porque nuestro Dios venció a Satanás, venció a la muerte en la cruz del Calvario, y que Él es nuestro lazo de unión, de nuestro con Dios. Eso es lo que usted tiene que entender. Y así, fíjese que así como Moisés recibió la orden de ir a liberar al pueblo de Israel, por ahí muchas veces vos recibís la orden que te da Dios y te haces celoso y no cumplís lo que Dios te dice que hagas. ¿Cuántas veces pasó que vos sentiste en tu corazón por ahí que tenías que hacer algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces? Le voy a dar un caso nomás. Una vez yo estaba trabajando, era muy nuevito en el Evangelio. Estaba trabajando en la sede central de YPF y yo sentí que tenía que hablar con una persona de parte de Dios. Y yo le estaba dando vuelta, qué sé yo, y esa persona se murió. Y yo no le hablé de Dios. No puede entender lo mal que yo me sentí. Yo no puedo decir que esa persona se fue al infierno, porque yo no lo sé. Porque Jesús dijo que si nosotros callábamos, las piedras hablarían. ¿Se da cuenta? Yo por ahí no le hablé a esa persona, pero seguramente otra persona sí le habló. Pero yo me perdí la bendición por no haber hecho lo que Dios me mandaba a hacer. Y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas
y no lo hacemos por vergüenza o por lo que sea, y nos perdemos la bendición. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y a lo que sentimos de parte de Dios. No importa lo que piense la otra persona, no importa si lo acepta, si no lo acepta, lo importante es que yo cumplo con lo que entiendo que Dios me mandó. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Recapitulando, porque ya hace 26 minutos que estoy hablando. Fíjese todo lo que se encierra en esto. El cumplimiento de la promesa de Dios. Las luchas que se viven entre medio que se da el cumplimiento a la promesa. El encuentro verdadero que tuvo Moisés con Dios, porque a pesar de ser hebreo, a pesar de saber la historia, no conocía quién era Dios, por eso le preguntó, ¿y cómo le digo que te llamás? Y después la orden que recibió de ir a liberar al pueblo de Israel. Fíjese, y hay más cosas, pero esto me quiero centrar. Relea en su casa este Éxodo 3, reléalo y pregúntele a Dios de todo esto que habló, ¿qué es lo que te toca para tu vida? ¿Qué es lo que te toca? Porque sé que en algo está tocando tu vida. Quizás Dios te hizo una promesa y vos pensás que se olvidó. Quizás tenés demasiadas pruebas mientras esperás esa promesa. Quizás te falta tener un verdadero encuentro con Dios. O quizás te falta recibir la orden de Dios para hacer tal o cual cosa. Pero preguntale a Dios, ¿en qué está tocando tu vida esto? Nunca te olvides que el tiempo que está durando tu prueba es el tiempo en que Dios está preparando la solución y la victoria para tu vida. Pero que tenemos que ser fieles, 100% fieles, y la victoria la vamos a tener. Esta es la palabra de hoy. Dios te rebendiga en el nombre de Jesús.